Mi nombre es Isaac Bermúdez y a continuación presentaré dos ejercicios de lógica y programación utilizando un análisis, PCInt y Raptor como diagrama de flujo. En primer lugar realizaré una breve introducción al programa PCInt y las principales funciones que vamos a usar. La primera función es la función escribir. Trata básicamente de mostrarle algo a la persona que esté usando el pseudocódigo para entender qué está llevándose a cabo en el pseudocódigo. En segundo lugar, la función leer, que trata básicamente de abrirle un espacio a la persona que está usándolo para poder llenar información necesaria para que el pseudocódigo cumpla una función. Y en tercer lugar, la función si entonces, que es a partir de una variable o de una condición, si esta se cumple y es verdadera, tomará un camino y si es falsa, tomará otro camino. También utilizar el programa Raptor para graficar en DFD o diagrama de flujo. Al igual que en PCInt, utilizaré distintas funciones. Las similares vendrían siendo escribir, leer y el si entonces, que tienen las mismas funciones. Y además utilizaré una que se llama procesar, que tiene la función de que el programa sepa qué tiene que hacer con los datos que tiene y no se va a mostrar a la persona, sino que la persona solo recibirá los resultados. Empecemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos pide que realicemos un algoritmo que permite calcular la nota definitiva de un estudiante, unos signos de interrogación, en la asignatura signos de interrogación. Una nota muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de realizar el algoritmo es que estos signos de interrogación significan que en el algoritmo nosotros debemos preguntar a la persona que lo está usando, en este caso el estudiante, por esos datos. Es decir, preguntarle el nombre y la asignatura que quiere utilizar para sacar su nota definitiva. También nos dice que tenemos que tener en cuenta que el primer corte tiene tres actividades: el taller que vale 20%, el examen que vale 30% y el primer parcial que vale 50%. Además, el segundo corte tiene taller que vale 30%, examen 20%, exposición 10% y parcial 40%. Y finalmente el tercer corte tiene el taller que vale 20%, un proyecto de aula que vale 40% y el examen final que también vale 40%. Junto con esto están los porcentajes correspondientes a cada corte. El primer corte que vale 30%, el segundo corte que también vale 30% y el tercer corte que vale 40%. También debemos indicarle al estudiante cuál fue su desempeño durante esta materia durante todo el semestre. Entonces nos dan condiciones para que nosotros las apliquemos en el algoritmo. Si la nota del estudiante está entre 1 y 2, su desempeño fue deficiente. Si está entre 2 y 3, su desempeño fue bajo. Si está entre 3 y 4, su desempeño fue básico. Si está entre 4 y 4 y 5, su desempeño fue alto. Y si está en 4, 5 y 5, su desempeño fue superior. También nos mencionan que si el estudiante llega a obtener una nota superior a 4 igual o superior a 4,7, ganará una mención de honor, y que el estudiante pasa la materia o gana la materia cuando es mayor a 3. Por último, el programa nos pide que nosotros podemos conocer la nota de cada corte, el desempeño, la definitiva, si aprobó o no la asignatura y si ganó o no la mención de honor. Procedamos con el análisis de este primer ejercicio. Entonces acá tenemos esta tabla que tiene tres partes fundamentales: el conocer, procesar y el mostrar. El conocer sirve para nosotros saber qué es lo que le vamos a añadir al algoritmo para preguntarle a la persona, porque son los datos que el programa o el pseudocódigo necesita para poder funcionar. El procesar son cada una de las funciones que deben estar en el pseudocódigo para cumplir con las funciones, y el mostrar es lo que la persona recibirá al momento de que el pseudocódigo termine todo su proceso. En primer lugar, en este ejercicio tenemos el conocer. Entonces debemos preguntarle a la persona el nombre y la asignatura como nos los indica en la primera parte del ejercicio, y cuáles son cada una de las notas de cada corte. En el procesar lo vamos a dividir de varias partes para poder desmenuzarlo. En primer lugar, tenemos las operaciones para hallar las notas de cada corte individualmente como nos lo solicitan. Entonces el primer corte con sus respectivas notas y sus respectivos porcentajes, al igual con el segundo corte y el tercer corte. Y finalmente la nota definitiva, que es cada uno de los cortes con su respectivo porcentaje: el primer corte con 30%, el segundo corte también con 30% y el cuarto corte con 40%. Luego de esto debemos evaluar si el estudiante aprobó o no aprobó. Entonces, si la definitiva que obtuvo el estudiante, que fue lo que mencioné en la anterior diapositiva como último aspecto, es mayor a 3 y mayor o igual a 3, eso quiere decir que el estudiante aprobó. Con el pseudocódigo
Si el estudiante aprueba, saldrá un mensaje que dirá aprobado, y si no aprueba, si no es mayor o igual a 3, entonces saldrá un mensaje que dirá no aprobado. Después tendremos el desempeño del estudiante, que como lo mencionaba el ejercicio más anteriormente, si la definitiva está entre 1 y 2 será deficiente, si está entre 2 y 3 será bajo, si está entre 3 y 4 será básico, si está entre 4 y 4 y 5 será alto, y si está entre 4, 5 y 5 será superior. Adicionalmente yo agregué esa parte que dice cuando no hay ninguna de las notas que dice verifica las notas ingresadas. ¿Qué quiere decir esto? Si el programa se da cuenta que cuando las notas ingresadas, la nota definitiva es mayor que 5 o menor que 1, esto quiere decir que debe verificar las notas ingresadas. Y por último, en el procesar tenemos la parte de la mención de honor, que nos dicen que si el estudiante tiene un promedio mayor o igual a 4.7, entonces recibirá mención de honor. Entonces la función mención tiene en este caso dos caminos. La primera es que si la ganó, si es mayor o igual a 7, mayor o igual a 4.7, perdón, entonces recibirá un mensaje de felicitaciones. Si no, entonces recibirá un mensaje diciéndole que en esa materia no ganó la mención de honor. Por último, en el análisis tenemos el mostrar. Entonces ustedes se preguntarán viendo esta diapositiva que sale el nombre y la asignatura. Pues eso ya lo preguntamos, ¿no? El algoritmo lo está preguntando. También lo debemos mostrar porque si se dan cuenta más adelante, ya lo verán, en los resultados que nosotros le vamos a entregar al estudiante se lo vamos a entregar con nombre y asignatura. Es decir, fulanito, en el corte 1 de la asignatura programación, por ejemplo, obtuviste una nota final de 4. Entonces eso quiere decir que el nombre y la asignatura tienen que aparecer en el mostrar porque es un resultado que le vamos a dar a la persona. Junto con eso están las notas de los 3 cortes, la definitiva que obtuvo, si aprobó o no, el desempeño que obtuvo y si obtuvo o no mención. Para poder verificar que todo esté funcionando bien en el análisis, debemos hacer una prueba de escritorio. La prueba de escritorio consiste básicamente en reemplazar los valores del conocer para que lleguen al procesar y pues obtengamos los resultados en el mostrar. Entonces, en este caso el nombre va a utilizar el mío como ejemplo, Isaac, y la asignatura va a utilizar la de programación. Para verificar, algo muy importante que debemos hacer cuando se trata de números es usar un valor concreto para que llegue al valor máximo. Es decir, por ejemplo acá la nota máxima es 5, entonces en todas las notas vamos a utilizar 5 para que al final pues obviamente la nota definitiva va a ser 5 y todos los resultados van a ser positivos o va a ser el máximo resultado. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Entonces en primer lugar ingresamos el nombre, la asignatura y cada una de las notas. En el corte 1 cada una de las notas con su porcentaje, al igual que en el corte 2 y en el corte 3. Y en la definitiva el porcentaje de cada corte sumado entre sí. Entonces en el mostrar tendremos el nombre, la asignatura y cada de las notas del corte más la definitiva. Ahora debemos pasar al primer sí entonces de este algoritmo. En este caso es si la definitiva es mayor o igual a 3. Si la definitiva es mayor o igual a 3, entonces debemos evaluar la aprobación. Como en este caso es verdadera, entonces la aprobación va a ser igual a aprobado. Ahora tenemos el proceso donde el ejercicio nos pide que evaluemos cuál fue el desempeño del estudiante durante esa materia. Entonces tenemos cada uno de los intervalos a lo que corresponde o podría corresponder la nota del estudiante. Entonces en este caso se dan cuenta, definitiva sigue siendo la palabra que aparece y solo aparece hasta la parte donde está en el intervalo 4, 5 a 5, porque como ingresamos como nota 5, ese es el intervalo correcto. Eso quiere decir que el sistema, cuando lo hagamos tanto en PCInt como en Raptor, el sistema no va a ingresar la nota hasta que llegue a ese punto, porque es donde corresponde el intervalo. Entonces en el mostrar aparecerá la palabra superior. Por último tenemos la parte de la mención de honor. Entonces si la definitiva es mayor a 4.7, entonces recibiremos un mensaje de felicitaciones. En este caso la nota definitiva es igual a 5, eso quiere decir que el mensaje de felicitaciones será arrojado por el sistema. A continuación explicaré cómo realicé el programa en PCInt. Cabe recalcar que el pseudocódigo está maquillado, como dice mi profesor, es decir, está mejor para que la persona comprenda de qué está tratando cada parte y así en la ejecución del programa entienda pues qué resultados le están dando. No sé si se dieron cuenta, pero en el análisis las notas en el mostrar nada más decían 5, 5, 5, 5, pero si la persona no tiene conocimiento de qué significa cada una, pues no le servirá el programa de nada.
para esto sirve maquillar. Entonces empecemos. En primer lugar tenemos el nombre del algoritmo. Cuando abrimos PCInt y empezamos a escribir un nuevo algoritmo, en la parte superior, en la línea número 1, aparecerá una palabra algoritmo con un cuadro que dice sin título. Ahí es el lugar donde nosotros debemos escribir el título del algoritmo, en este caso notas estudiante. Luego debemos escribir, en este caso, como nos lo pide el ejercicio, preguntarle a la persona que está usando cuál es su nombre, es decir, al estudiante. Entonces ahí usamos entre comillas para mostrar que es un texto y pues el leer, que es la función para que le dé la opción a la persona de escribir, pues en este caso el nombre. Lo mismo con la asignatura. Lo único es que como ya tenemos el nombre de la persona, yo ahí le agregué el nombre. Entonces, por ejemplo, preguntaría ¿cuál es el nombre del estudiante? Leer, nombre. Entonces, escribo, por ejemplo, yo escribiría Isaac. Después me saldría a cuál asignatura quiere calcularle su nota definitiva Isaac. Ahí me abría la parte de escribir la asignatura y yo en este caso escribiría programación. Sigamos con cada uno de los cortes que nos pide el ejercicio. Entonces, en primer lugar, el primer corte con cada una de las notas que pide y pues el leer que abre el espacio para que la persona pueda llenar ese espacio. Después tenemos la función de corte 1 con cada uno de los porcentajes de las notas y un escribir que muestra a la persona cuál fue su resultado en esa asignatura en ese corte. Luego tenemos lo mismo con las notas respectivas al corte 2 con cada uno de los porcentajes y el mensaje de definitiva de ese corte, y el corte 3 que tiene las mismas características, solo que debe ingresar las notas del corte 3. Pasemos ahora a la sección de definitiva. No sé si se han dado cuenta, pero una de las partes del maquillaje del pseudocódigo es escribirle una parte en la parte de arriba que diga y que le haga entender a la persona que pasamos a otra sección del pseudocódigo. En este caso pasaremos a la sección definitiva. Esta pues tiene los tres cortes con sus respectivos porcentajes y da un mensaje de cuánto fue la definitiva de esa materia. Entonces nos dice el ejercicio que si la nota definitiva es mayor o igual a 3, el estudiante aprobó. Algo muy importante es que si nosotros realizamos primero el análisis de un ejercicio, al momento de pasarlo a PCI nada más sería copiar y pegar eso y hacerle el maquillaje al ejercicio para que quede bien organizado. Entonces copiamos lo que tenemos del análisis de la prueba y le agregamos el mensaje de si aprobó o no aprobó. Luego entonces tenemos la parte del desempeño del estudiante en esa asignatura. Si la nota estuvo entre X y Y nota, entonces recibirá un mensaje de su desempeño, sea deficiente, bajo, básico, alto o superior. Y en caso de que hubo algún error en el momento de ingresar las notas y el sistema lo identificó, habrá una respuesta de verificar las notas ingresadas. Junto con eso también, obviamente, el mensaje para que la persona entienda que está dando el ejercicio como resultado. Por último, el ejercicio nos dice que debemos entender al estudiante o que le mostremos al estudiante si recibió mención de honor. Si su definitiva fue mayor o igual a 4.7, eso quiere decir que recibirá un mensaje de felicitaciones con la mención de honor. Si no fue mayor o igual a 4.7, entonces recibirá un mensaje que le dirá que en esta oportunidad no lo obtuvo porque su puntaje no fue el necesario. Además, cabe resaltar que yo agregué una parte final donde menciona todos los resultados que se obtuvieron en el pseudocódigo. Entonces, en primer lugar está el nombre, que como les mencioné anteriormente, tanto el nombre como la asignatura deben aparecer en el mostrar porque le daremos a conocer al estudiante detalladamente cuáles fueron sus resultados. Seguidamente están las notas de cada corte con sus resultados, la nota definitiva, si el estudiante aprobó o no, cuál fue su desempeño durante esa nota y si obtuvo mención o no. Y entonces con esto concluiríamos el pseudocódigo. Pasemos ahora brevemente a una ejecución del PCInt. Entonces, cuando nosotros ejecutamos nuestro pseudocódigo, cuando esté completo, nos aparecerá un cuadro que nos dirá ejecución iniciada. Entonces, nos preguntará, en este caso, como nuestro pseudocódigo es de las notas, entonces, ¿cuál es el nombre del estudiante? Al igual que lo hicimos en el análisis, solo que esta vez saldrá con todas las características que ya mencioné. Sería Isaac, la asignatura sería programación, el primer corte ahí ingresé como prueba que todas las notas fueron 5, entonces la nota final del corte 1 será 5, lo mismo pasó con el corte 2, que entonces la nota final será 5 porque todas las que ingresé son 5, y en el tercer corte por igual será 5 la nota definitiva.
Ahora, la definitiva, como en cada uno de los cortes fue 5, entonces la nota definitiva debería ser 5. En este caso está correcto, entonces arroja el mensaje que fue 5. Y como en la asignatura fue mayor o igual a 3 la nota, entonces la asignatura fue aprobada. Y como el desempeño fue entre 4 y 5 y 5, entonces el desempeño fue superior. Luego viene la parte de los resultados, donde está el nombre, la asignatura, las notas de cada corte, la definitiva, si aprobó o no, cuál fue el desempeño y si obtuvo la mención, que en este caso sí obtuvo. Ahora explicaré cómo se utiliza el DFD en este ejercicio para graficar en el Raptor. En primer lugar, cuando abrimos el Raptor nos aparecen dos bolitas, una en la parte de arriba que nos indica el inicio y una en la parte de abajo que nos indica el final del algoritmo. Ahora tenemos que poner lo mismo que pusimos en el pseudocódigo, lo tenemos que ubicar acá, solo que pues de una manera un poco diferente. En el caso del pseudocódigo, si recuerdan, al inicio aparecía el escribir, cuál es el nombre del estudiante, y el leer, nos preguntan por el nombre. En este caso, el input, o sea, el leer, vendría siendo con un mensaje y cuál es la variable. Entonces, todo estaría en un solo cuadro, al igual que con la asignatura. Después iría el primer corte, después vendría el segundo corte, que tendría las mismas características que el primero que tuvo en el pseudocódigo, y el tercer corte. Luego vendría la definitiva, que tendría la nota global, la asignación de cómo se calcularía esa definitiva. Después el output, que vendría siendo como en los anteriores, que es el que tiene la flecha hacia la derecha, que explica lo que le deben mostrar a la persona, que más adelante verán cómo lo muestra este programa. Si la definitiva fue mayor o igual a 3, tomará un camino verdadero o falso y eso llevará a un resultado. Después estará lo del desempeño. Si la nota está entre un rango y otro, entonces obtendrá un mensaje. Finalmente tendremos el desempeño del estudiante con la mención de honor. Si el estudiante tuvo una nota mayor a 4.7, entonces obtuvo mención de honor en la asignatura. Y como lo hice en el PSAINT, una parte de resultados. Está paso a paso el resultado de cada uno de los valores que nos pide el ejercicio que mostremos. El nombre, la asignatura, las notas de los 3 cortes, la definitiva, si aprobó o no, y el desempeño y la mención. Pasemos a observar una ejecución en el programa. Al igual que en PSAINT, la ejecución se mostrará de esta manera: una ventana nueva con cada una de las características. Entonces acá las salidas vendrían siendo la nota del primer corte, segundo corte, etcétera, etcétera, y la de resultados. Como les dije, entonces saldrá la nota del corte 1 para la asignatura programación fue 5, porque nosotros lo delimitamos de esta manera, al igual que en el PSAINT. A continuación pasaré a explicar el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos plantea una frutera y nos piden otra vez con los signos de interrogación. Eso quiere decir que en el algoritmo debemos preguntarle a la persona que lo esté usando en qué frutera va a usar. Podemos imaginarnos algo. Por ejemplo, entramos a una app como Rappi y vamos a una sección que sea solo de fruteras. Entonces, lo primero que nos van a preguntar es en qué frutera queremos comprar, y ahí nos saldrán las opciones. Eso sería un ejemplo de cómo se podría aplicar. Entonces, en la frutera, pues digamos que tienen esos precios de 6 frutas que están divididos también por categoría y por color. Luego también nos dice que debemos tener en cuenta que en el tiquete, en la factura, va a salir una calificación cualitativa que depende del valor neto o final, pues, del proceso de la compra del cliente, y pues va a estar compuesta de ciertos rangos de compra. Lo van a calificar como un cliente básico, estándar, frecuente o un super cliente. También el ejercicio nos dice que debemos realizar el algoritmo para que permita evaluar o comprar diferentes cantidades de fruta para cada cliente. El cliente también le debemos preguntar el nombre. Y el programa también debe calcular y mostrar el subtotal de venta de cada fruta por categoría, por color y la venta total. Junto con esto debemos preguntarle al cliente si desea llevar el domicilio, que el costo del domicilio tiene un valor de 3.000 pesos y se le suma al valor total. Y debemos mostrar la venta total con domicilio. Si la venta tiene como un valor mínimo de 20.000 pesos, al cliente se le va a aplicar un 30% de descuento sobre la venta total. Y finalmente debemos preguntar dos cosas. Preguntar una cosa y mostrar otra, perdón.
preguntarle si desea donar 1.000 pesos a la Fundación de Niños Pobres y mostrar el valor neto a cancelar. Eso quiere decir ya con el domicilio, si se le hizo el descuento o no, todo lo que se debe hacer. A continuación, así como en el primer ejercicio, pasaré a explicar el análisis. Tenemos la tabla de conocer, procesar y mostrar con cada uno de los valores que tenemos que saber. En primer lugar tenemos la tabla del conocer o la parte de la tabla del conocer, donde tenemos que preguntar el nombre de la frutera, el nombre del cliente y cuánta cantidad de fruta va a llevar de cada uno. Luego pasamos al procesar, que lo voy a dividir en varias partes para que pueda ser comprensible. Primero la ejercicio dice que tenemos que mostrar el subtotal de la venta de cada fruta. Con sus respectivos valores está la función de la cantidad de frutas que van a llevar. En el procesar está el subtotal también de la división entre los tipos cítrico, dulce, balanceado y los colores amarillo, verde y rojo. Junto con esto también en el procesar tenemos la venta total, que vendría siendo el subtotal de los colores de amarillo, el de verde y el de rojo. Cada uno tiene 2 frutas. Luego, para ver si el cliente tiene cierta calificación, debemos evaluar la venta total si fue en cierto rango. Entonces, si fue menor a 10.000 es un cliente básico, si fue mayor o igual a 10.000 y menor que 15.000 es un cliente estándar, si fue mayor o igual a 15.000 y menor a 35.000 entonces es un cliente frecuente, y si fue mayor o igual a 35.000 es un super cliente. También en el procesar se encuentra la opción de si la persona quiere llevar el domicilio, que vendría siendo 3.000. La venta total del domicilio pues sería la venta total que ya tenemos más el domicilio. Si la venta total del domicilio es mayor o igual a 20.000, entonces se le aplicará un 30% de descuento. Ahora, ¿por qué puse 0.7? Porque se le aplica un 30% de descuento. Eso quiere decir que va a pagar el 70% restante de lo que llevaba. Y por último se le pregunta al cliente si quiere hacer una donación de 1.000 pesos a la Fundación de Niños Pobres, y ahí sí se muestra el valor neto a cancelar. Por último, del análisis tenemos el mostrar, que vendría siendo cada una de lo que le vamos a dar al cliente. Entonces el nombre de la frutera y el nombre del cliente, como en el ejercicio anterior, lo tenemos que mostrar, porque pues más adelante se darán cuenta que cuando le hacemos el maquillaje en PCInt y en DFD, entonces pues le vamos a mostrar al cliente en qué frutera esté comprando y verificar que su factura sea la correcta. El subtotal de cada fruta, de cada tipo y de cada color, la venta total, la calificación que obtuvo, la venta total con el domicilio, el valor a cancelar, si hizo o no la donación, y cuánto va a ser el valor total final a cancelar. Ahora procederé con una prueba de escritorio para verificar que todo esté funcionando muy bien en el análisis. Como lo hicimos en el ejercicio anterior, pondré un ejemplo de una frutera, por ejemplo Los Compadres, y mi nombre Isaac. Y para que sean más fácil las operaciones, vamos a poner solo que vamos a llevar uno de cada producto. Entonces lo reemplazamos en cada cantidad en las primeras 6, que serían las frutas: naranja, limón, banano, uva, fresa y manzana con sus respectivos precios. Eso nos va a dar un mostrar. Pues obviamente está la frutera y el nombre, como ya lo expliqué anteriormente. Cada uno de los resultados pues debido a la multiplicación, después el subtotal de los tipos, la operación en el procesar y en el mostrar el resultado, el subtotal de cada uno de los colores en el procesar, en el mostrar el resultado, y la venta total, la operación en el procesar y el resultado en el mostrar. Si entonces esa venta total está en cierto rango, entonces califica el cliente, que en este caso lo califica como un cliente básico. Si el cliente quiere domicilio, que en este caso yo lo puse como sí, entonces se le agrega 3.000, que eso vendría siendo un total de 6.200. En este caso pues estamos probando el ejercicio. La donación le puse que sí para que esté funcionando, para verificar que esté funcionando. En el mostrar sale que pues si son 1.000 sí les tienen que sumar, y el valor neto a cancelar serían 7.200. En este caso el PCInt sería prácticamente lo mismo que hicimos en el análisis y sería de la misma manera que lo hicimos en el ejercicio número 1. El algoritmo del nombre sería venta frutera. Entonces en primer lugar preguntamos cuál es el nombre de la frutera. La persona tendrá el espacio para escribir el nombre. Después pues cordialmente daremos un saludo, que es un extra, que sería bienvenido a la frutera, y ahí ponemos lo que ya tenemos o lo que ya tiene el pseudocódigo, en este caso el nombre de la frutera. Después le preguntaremos el nombre del cliente. El cliente tendrá un espacio para escribir su nombre, y por último presentaremos también una parte cordial para atender, que un mensaje que dice: para nosotros es un placer atenderlo, y el nombre del cliente. Ahora pasemos
a la parte de la compra. Ahí lo dividí para que el cliente sepa qué es lo que le estamos preguntando y qué es lo que le va a comprar a la hora de recibir su factura. Entonces, primero va a recibir la pregunta de desea comprar naranja, se le habrá un espacio para escribir si lo desea, entonces le preguntará cuántas naranjas desea comprar y tendrá un espacio para escribirlo. Después tendrá el subtotal de naranja, que sería la cantidad de naranjas por el precio, que en este caso es 500, y un mensaje de la cantidad de naranjas que compró, que corresponde a un subtotal. Y si no quiere comprar naranjas, entonces no se ha comprado naranja, va a ser el mensaje. Lo mismo sucede con las otras 5 frutas: el limón, el banano, la uva, la fresa y la manzana. Cada uno de esos tiene el proceso con el sí, si lo desea, cada proceso con su nombre correspondiente, el precio y el mensaje, y si no se ha comprado. Luego continuaremos entonces con la división de las categorías o los tipos. Entonces, para que el cliente tenga entendido por qué lo estamos haciendo, entonces ponemos en la frutera el nombre de la frutera donde él está consumiendo o comprando. Las frutas están divididas en categorías: cítricos, dulces y balanceados. Entonces el proceso vendría siendo prácticamente igual que en el paso anterior, solo que ahora lo vamos a delimitar a partir de si compró o no la fruta. Entonces expliquemos que vendría siendo lo mismo que vamos a utilizar en el segundo y en el tercer tipo, y más adelante en los colores. Entonces, si el cliente compró una cantidad de naranja mayor o igual a 1, entonces el algoritmo va a evaluar si el cliente compró una cantidad mayor o igual a 1 en limones. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces se evaluará la función el subtotal en cítricos, el subtotal de naranja más el subtotal de limón. Eso dará un resultado en frutas cítricas, que es el subtotal con un mensaje. Si compró naranja pero no compró limón, entonces el subtotal en cítricos nada más será naranja. Si no compró naranja pero sí compró limones, entonces el subtotal nada más será limones y con el mensaje. Si no compró ninguna de las dos, entonces el mensaje que le saldrá será no se han comprado frutas cítricas. Lo mismo pasará con las frutas dulces, que en este caso son el banano y la uva. Si compra banano y uva, el subtotal será banano y uva. Si solo compra banano, será solo el subtotal de dulces, de frutas dulces, el banano. Si solo compra uva, pues solo será el subtotal de uva, y si no compran ninguna, pues no se han comprado frutas dulces. Lo mismo también con las frutas balanceadas, la fresa y la manzana. Si se compra fresa y manzana, pues ambas serán el subtotal. Si solo se compra fresa, nada más esa será el subtotal. Si solo se compra manzana, nada más esa será el subtotal. Y si no se han comprado ninguna de estas dos frutas, el mensaje de no se han comprado frutas balanceadas. Entonces, pasemos ahora a los colores. Están divididos en 3: amarillo, rojo y verde. Entonces, en primer lugar tenemos los amarillos, que vendrían siendo naranja y bananos. De la misma manera, solo que ahora delimitándolo en otro orden, tenemos: si compró naranjas y compró bananos, entonces el subtotal de frutas amarillas es naranjas y bananos. Si compró naranja nada más, entonces el subtotal nada más será naranjas. Si compró solo bananos, el subtotal solamente serán bananos. Para el caso de las frutas verdes también será lo mismo: limones y uvas, el subtotal de frutas verdes será limones y uvas si compró ambas, solo limón si solo compró limón, solo uva si solo compró uva, y no se ha comprado frutas verdes si no compró ninguna de las dos. Y por último, en los colores tenemos los colores, las frutas rojas. Si compró fresa y manzana, ese será el subtotal. Si solo compró fresa, ese será el subtotal de frutas rojas. Y si solo compró manzana, ese será el subtotal. Si no compró ninguna fruta roja, entonces no le saldrá el mensaje de que no se han comprado frutas rojas. Pasemos ahora a la venta total de las frutas. Entonces, como les dije en el análisis, yo lo delimité a partir de los colores de los subtotales: el amarillo, del verde y de las rojas, y un mensaje que va a decir cuál es la venta total que debe pagar hasta el momento. Entonces, ahora debemos calificar al cliente, o que el programa muestre cuál es la calificación del cliente. Si es menor a 10.000, lanzará la respuesta cliente básico. Si es mayor o igual a 10.000 pero menor a 15.000, cliente estándar. Mayor o igual a 15.000 pero menor a 35.000, cliente frecuente. Y mayor o igual a 35.000 lo califica como un super cliente. Luego entonces preguntamos si la persona quiere llevar domicilio. Si esto es correcto, si la persona quiere llevar domicilio y escribe el sí, como lo expliqué anteriormente con lo de las frutas, entonces el resultado dará la función DOM como 3.000.
Entonces el costo del domicilio tiene un costo de 3.000 y tendremos la función. Luego tenemos que si la venta total con el domicilio fue mayor o igual a 20.000, entonces tendrá un descuento del 30%, por lo tanto multiplicaremos por 0.7, que es el valor total que debe cancelar. Entonces, si es verdadero esto, si se cumple que es mayor si la compra es mayor o igual a 20.000, entonces saldrá el mensaje de que la compra fue mayor o igual a 20.000 y tendrá un descuento. Y el valor a cancelar, ahí sí saldrá solo, pues ya con el domicilio incluido, sin el mensaje de que ya incluye el domicilio. Después te pregunta el algoritmo que si desea donar 1.000 pesos a la Fundación de Niños Pobres. Le da la opción para que la persona escriba si lo desea, con la función del valor neto, que la puse tanto en el sí como en el sí no, que si quiere dar la donación, entonces sería la venta total del domicilio más 1.000. Si no lo quiere hacer, nada más sería la venta total del domicilio, cada una con su respectivo mensaje. Y por último, ya la parte de la factura, que en este caso digamos sería la parte que le va a salir al cliente al final, para tener un recuento de toda su compra y pues en caso de que lo necesite, cancelar y volver a empezar. Entonces el nombre de la frutera donde está comprando, el nombre del cliente para verificar que sea él. Después sería el subtotal de la compra de cada fruta, el subtotal de los cítricos, los dulces y los balanceados, y el subtotal de cada uno de los colores, amarillo, verde y rojo. Después la calificación que se le da al cliente, la venta total sin el domicilio, la venta total con el domicilio, el valor final a pagar, que es el valor neto, y un mensaje un mensaje cordial que dice que para nosotros fue un placer atenderlo. Pasemos ahora a una ejecución en el programa PCInt para verificar que todo esté funcionando de la mejor manera. Al igual que en el ejercicio anterior, va a salir el nuevo cuadro que nos va a preguntar y nos va a abrir opciones para nosotros empezar a escribir. En primer lugar, cuál es el nombre de la frutera. En este caso, como lo hice en el análisis, va a ser los compadres, y el nombre del cliente, que pues voy a ser yo, Isaac. Pues para nosotros es un placer atenderlo, Isaac. Esos mensajes, el de bienvenida y el de atención, no son necesarios en el algoritmo porque no los pide el ejercicio, pero es un extra como para mostrar un mensaje cordial más profesional. Después va la parte de la compra, donde se pregunta si quiere comprar cada una de las frutas. La naranja, el limón y el banano aparecen en esta primera imagen. En todas las frutas puse que sí para poder tener un recuento como lo hicimos en el análisis, y puse la cantidad de 1. Y también lo mismo pasó con la uva, la fresa y la manzana. Sí las compré y cada cantidad 1. Después entonces empiezan a salir los subtotales y que lo divide por categorías. Las cítricas, que vendrían siendo el subtotal 700, las dulces 700 y las balanceadas 1800. Y también que está dividida en colores amarillo, verde y rojo, las amarillas 1000, las frutas verdes 400, y las frutas rojas 1800. Y es que el total de la compra vendría siendo 3200. Entonces después se le pregunta que si desea llevar domicilio, en este caso puse que sí. El costo del domicilio tiene un costo de 3.000. Pregunta que si desea donar 1.000 pesos a la Fundación de Niños Pobres, le puse que sí, entonces el valor final a pagar es 7.200. Y finalmente aparece la factura de todos los totales de la compra para que el cliente lo verifique. Y ahí finaliza la ejecución de este segundo código. Por último, así como lo hice en el primer ejercicio, explicaré cómo se hizo el DFD en el Raptor, es decir, el diagrama de flujo. Entonces, pues aparecen las bolitas de inicio y de fin con pues cada uno de los espacios o cada una de las funciones en el lado izquierdo para nosotros arrastrarlas y poder empezar a escribir. Se copia lo mismo que hicimos en el pseudocódigo para que sea lo mismo. Entonces empezamos a copiar acá. Preguntamos el nombre de la frutera, el espacio para escribirlo, el nombre del cliente y empezamos con la compra. Entonces, la primera pregunta es que si desea comprar naranja. Entonces, si eso es verdadero, si el cliente sí desea comprar naranja, entonces pues va a pasar a la opción de sí. Entonces le preguntará cuántas naranjas, y si no, pues que no saldrá el mensaje que no se ha comprado. Lo mismo pasa con el resto de frutas, así como en el pseudocódigo, con el limón, con el banano, con la uva, con la fresa y con la manzana. Obviamente respectivos precios, respectivos mensajes para que sea coherente con lo que se está preguntando. Luego, entonces le menciona al cliente que en la frutera, pues el nombre que haya puesto, están divididas en categorías: cítricos, dulces y balanceados. Pues si la cantidad que compró en
en este caso en cítricos de naranja es mayor o igual a 1, entonces evaluará si los de limones también es verdadero que compró mayor o igual a 1, y pues ahí a partir de ahí tomará los distintos caminos que sean posibles para dar un subtotal de cada categoría como lo pide el ejercicio. Al igual que con la otra categoría del banano y la uva en este caso, y en este de la fresa y la manzana. Luego tenemos la parte donde los divide en colores. Entonces, al igual que en la parte anterior, le muestra al cliente que pues lo divide en subcolores y cuáles son los colores. El mismo proceso que hicimos en el pseudocódigo que estamos haciendo en el DFD va a aparecer en este. Como lo hicimos en las categorías, ahora en los colores. Entonces, dependiendo de pues, los colores que nos delimitan, cuál va a ser el resultado. Con la naranja y el banano, el limón y la uva, y la fresa y la manzana. Entonces ahora tenemos la venta total que pues tendría que pagar hasta ahora el cliente, y ahí sería la función que es solo el cuadrito, el rectángulo, y el mensaje con la venta total. Luego entonces tenemos la calificación del cliente. Si el cliente se encuentra entre esos rangos o su compra se encuentra entre esos rangos, entonces recibirá una calificación. Es un cliente básico, estándar, frecuente o un super cliente. Luego entonces se le pregunta al cliente si desea incluir domicilio en su compra. Entonces le menciona que fue 3.000. Si el cliente dice que no quiere domicilio, entonces no se mostrará nada porque pues no es necesario, ya simplemente eso se anula de la operación. Después la venta total con el domicilio, que fue la función que delimité acá. Si es mayor o igual a 20.000, entonces pues recibirá el 30% de descuento y se expresará pues con los resultados así como en el pseudocódigo. Luego entonces se le pregunta que si desea donar 1.000 pesos a la fundación, y tienen las dos opciones de hacerlo o no, y pues los valores que resultarán si lo hace o no. Y finalmente la parte de la factura, que es donde está el contenido de todo el proceso que realizó el cliente en su compra. El nombre de la frutera, el nombre del cliente, los subtotales de cada fruta: naranja, limón, banano, uva, fresa y manzana, el subtotal de las categorías: las cítricas, las dulces y las balanceadas, el subtotal de los colores: las amarillas, las verdes y las rojas, y pues los totales: el costo sin domicilio, la calificación del cliente con domicilio, el valor final a pagar, y que el mensaje de cordialidad. Al igual que lo hicimos en el ejercicio anterior y que lo estamos haciendo en este ejercicio, en el análisis, en el pseudocódigo, vamos a hacer una pequeña ejecución para verificar que todo esté funcionando bien. Entonces, cuando tengamos los resultados, vamos a obtener los mensajes que tenemos de bienvenida cuando ya ingrese el nombre de la frutera. En este caso, en el DFD nada más muestra los resultados, no muestra los valores que ingresó el cliente, así como que el nombre de la frutera los compadres, sino que lo muestra solo en el mensaje que recibió del programa. Entonces, el subtotal de la compra de cada fruta: naranja, limón, banano, uva, fresa y manzana, la frutera que está dividida por categorías la compra: cítricos, dulces y balanceados con sus subtotales, los colores amarillo, verde y rojo con sus subtotales, el total de la compra, el costo del domicilio, el valor final a pagar. Y acá al final en la factura sí incluí lo del cliente, si es qué tipo de cliente es, la frutera, cómo se llama el cliente, los totales, todo lo que ya vimos en los anteriores ejercicios con sus respectivos resultados. Muchas gracias por ver este video.